Tengo una primera pregunta, ¿verdad? Respecto a la pruebita de ayer, ¿hay alguna duda que usted tenga? ¿O estaba de acuerdo a lo que discutimos en clase, las preguntas? Lick, tengo una duda. Dígame, Diego. Con el ejercicio de las matrices de 2 por 2, ¿por Ajá. qué si espacio? Subespacio, perdón. Fíjese que no recuerdo exactamente cuál es la pregunta, hijo. Si la lee, por favor. Solo me dijo matrices Eh, de 2 por 2 y ahí me quedé colgado, ¿verdad? Espérame, se lo voy a buscar en el campus, sí. Sí, está bien, búscalo, no hay problema. Para los demás, el resto de preguntas, si estaba de acuerdo a lo que discutimos en clase, entonces. Por mí sí, ingeniero. Ok. ¿Me puede mandar la imagen Uy, por sí, Telegram si gusta, Diego? lo voy a mandar mejor. Sí. Uy, sí, ya. Ah, perfecto, es de subespacio. Es de subespacio. Bien, con su permiso, lo voy a escribir aquí en la pantalla, ¿verdad? Voy a hacer un poquito de espacio nada más, jóvenes, para hacer la aclaración al compañero, ¿verdad? Y después seguimos con el tema de hoy, que es base y dimensión. Entonces, nosotros habíamos hecho un ejemplo, no sé si lo recuerda, hijo, en los cuales teníamos en la diagonal 1, 1, y acá teníamos A y B, ¿verdad? Se podía verificar si eso era subespacio, ¿verdad? No, en ese hicimos si era espacio más bien, ¿verdad? Y no era espacio porque en la diagonal principal, al sumar dos matrices, 1, 1, teníamos 2, 2, ¿verdad? Ahora, la pregunta ahí dice si es un subespacio y aparece B, 0, 0 y menos B. ¿Cuáles son las propiedades o axiomas que debe cumplir para que sea subespacio? Primero tiene que pertenecer a 0, 0. Ajá, la matriz 0, ¿se puede expresar de esta forma o no se puede, hijo? Sí se puede. Sí, ¿verdad? Luego, si yo sumo dos matrices que tienen esa forma, por ejemplo, B1, 0, 0 y menos B1, la sumo con otra matriz llamada B, llamémosle B2, 0, 0 y menos B2. Si yo sumo estas dos matrices, voy a tener B1 más B2 aquí, voy a tener 0 y 0 acá, y voy a tener menos B1 más B2 acá. ¿Estará de acuerdo conmigo hasta ahí, Diego? Sí, Esto tiene exactamente la misma forma de la matriz original de arriba, sí o sí. sí. En la contradiagonal 0, en la diagonal principal, el opuesto aditivo del 1, 1 en el 2, 2, ¿verdad? Ujú. De manera similar, entonces, Diego, si yo multiplico esta matriz, voy a borrar esto, espérame que ya arruiné la pantalla, hombre. Ah, no, si se ve todavía, ¿verdad? Borro esto únicamente para multiplicar esta matriz a la que yo llamé U por un escalar, llamémosle alfa. Quiero ver si alfa U también tiene esta misma forma. Tendría alfa B1, 0, 0 y menos alfa B1. Es decir, en la contradiagonal tengo ceros. En la diagonal principal, aquí tengo un elemento y aquí su opuesto aditivo, ¿verdad? Sí, pero mi pregunta es, ¿qué pasa si usted multiplica por un escalar negativo? Los signos no se intercambian, no sería diferente la matriz. Bueno, permítame un momentito, digo que le aclaro la consulta. Yo lo estoy mostrando aquí con un escalar general, que lo que yo tengo es el opuesto aditivo. Y le voy a mostrar ahora en pantalla a qué se refiere la forma de la matriz. Decimos, Diego, que en la contradiagonal tiene ceros. Ahí sí estamos claros, ¿verdad? Sí, ahí sí. Ahora, lo que me dice de la diagonal principal es que uno es el opuesto aditivo del otro. No me dicen que este tiene que ser negativo. Creo que ahí fue donde se vio su confusión, ¿verdad? Acá tengo B, acá tengo su opuesto aditivo. Si se fija, yo no dije menos B, dije el opuesto aditivo. Es decir, si yo tengo un 5 acá, ¿qué elemento esperamos aquí abajo, Diego? Un -5. Exactamente, pero si yo tengo un menos 2 acá, ¿qué elemento esperamos aquí abajo? Un 2. Porque es su opuesto aditivo. Ahora sí le queda más claro. Sí,
Entonces, que si multiplico por un escalar negativo esto, me va a quedar 2 positivo aquí y menos 2 acá. Sigue cumpliendo con que este es el opuesto aditivo de este. Entonces sí era subespacio. Ahora sí, Diego. Sí, ahora sí, ingeniero. Listo. Si hubiera otra pregunta al respecto, jóvenes, tómale captura a la pantalla y me la manda a Telegram. Yo estoy para servirlo, ¿verdad? Se supone que todas las preguntas de la plataforma Moodle son revisadas antes de aplicar la prueba, ¿verdad? O sea, en teoría mi base de datos se supone que está depurada, ¿verdad? O sea, no debería tener errores. Pero si usted encuentra algo que no le parece, así como Diego me mandó la imagen, me la comparte, yo discuto por qué sí, por qué no y listo, ¿verdad? Bien, continuando un poquito entonces, damas y caballeros, con lo que tenemos aquí, ¿verdad? Resulta que hoy pretendo hablar un poquito de base y dimensión con ustedes, pero permítame asociar un poquito la información anterior. Comenzamos hablando de espacios vectoriales. Luego hablamos de subespacios vectoriales. Después de eso hablamos de combinación lineal y espacio generado. Y acabamos de hablar recientemente sobre independencia lineal. Quisiera recordarle un poquito el asunto de la independencia lineal, ¿verdad? La independencia lineal está relacionada también con combinación lineal y espacio generado. ¿Por qué? Para que un conjunto de vectores B1, B2 hasta Bn sean linealmente independientes, la combinación lineal C1, B1 más C2, B2 más punto suspensivo, ¿verdad? Cn, Bn igual al vector 0. Debe cumplir con que todos los escalares sean cero, que la única solución sea la trivial, dice la teoría. O sea, si todos los escalares son cero, son linealmente independientes. Si existe otra solución que no todos los escalares son cero, me cumple esa combinación lineal, son linealmente dependientes. Pero vimos otras características, propiedades, podría mencionar yo, ¿verdad? Con las cuales podríamos ver si eran linealmente independientes o no un conjunto de vectores. Por ejemplo, si solo eran dos vectores, B1 y B2, yo podía ver si B1 es alfa por B2. O sea, si existe un solo escalar que multiplicado por un vector me dé el mismo otro vector. Si eso sucede, jóvenes, si un vector es múltiplo escalar del otro, le pregunto a usted, ¿son LI o son LD? LD. LD, ¿verdad? Otra de las propiedades a probar era respecto al espacio al que pertenecen. Si yo tengo tres vectores en R2, ¿son LI o LD? LI, No. LD. Es que me Sí. acuerdo que si Le R era recuerdo mayor que que... si n es mayor que m, esa era, ¿verdad, hijo? Sí, ese. Entonces, ojo, si tengo tres vectores en R2, son LD. Ok. Si tengo dos vectores en R2, no puedo afirmar si son LI o LD. Me tocaría comprobar lo anterior o hacer el determinante, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo en color azul, damas y caballeros, me sirve, como el meme, me sirve, ¿verdad? Cuando yo tenga más vectores que el espacio al que pertenecen. Por ejemplo, si tengo 5 vectores en R2, no ocupo hacer nada, digo que son LD, ¿verdad? Porque puedo tener a lo más dos vectores en R2 que sean LI. No puedo tener tres vectores o cuatro o cinco en R2. Lo mismo sucede si hablamos de R3. En R3 puedo tener a lo más tres vectores que sean LI. Si yo tengo cuatro, cinco o más vectores en R3, automáticamente son LD. Lo que está en rojo y lo que está en azul me va a simplificar un poco porque no ocupo resolver un sistema como está en color verde, ¿verdad? Pero lo que está en rojo se aplica cuando únicamente son dos vectores. Lo que está en azul se aplica únicamente cuando el número de vectores sea mayor que el espacio al que pertenecen. Es decir, tengo 3 o 4 vectores en R2, LD. Tengo 5 o 4 vectores en R3, LD. Vimos que si se forma un sistema cuadrado, yo puedo plantear el determinante de la matriz de coeficientes, de la matriz A, ¿verdad? Poniendo los vectores en columna. Si ese determinante es 0, ¿son LI o LD, jóvenes? LD. Muy bien, Ronald, LD, ¿verdad? Si el determinante de A fuese distinto de 0, serían LI. Eso sería un resumen, ¿verdad? De lo que usted y yo discutimos sobre independencia lineal. Parte del concepto de combinación lineal. Si la única solución es que todos los escalares C1, C2 hasta N sean 0, son linealmente independientes. Pero eso implica resolver un sistema de ecuaciones lineales, matriz aumentada, etcétera, ¿verdad? Entonces dije, tenemos otros posibles escenarios más cortos. Si solo son dos vectores, está en color rojo la aclaración, vea que uno sea un múltiplo escalar del otro. Si uno es múltiplo escalar del otro, son LD. Si no, son LI. Otra opción es cuenta el número de vectores. Si tiene tres vectores en R2, son LD.
Si tiene dos vectores en R2, no puede usar la propiedad azul. Le tocaría hacer la combinación lineal o hacer el determinante, ¿verdad? Y la tercera opción, que es la que más utilizamos cuando el sistema es cuadrado, es basarnos en el determinante de la matriz de coeficientes. Si es 0, son LD. Si es distinto de 0, pues son LI. Bien, borro un poquito esto, ¿verdad? Porque ahora vamos a hablar un poquito sobre base y dimensión, pero esto menciona los conceptos anteriores. Por eso fue que yo le hice ese recordatorio del camino hasta el momento, ¿verdad? Aquí aparece, jóvenes, la definición 551. Dice un conjunto finito de vectores, B1, B2 hasta Bn, pueden ser 3, 4, 5 vectores, ¿verdad? Etcétera. ¿Es una base para un espacio vectorial B? Sí. Mire, hay dos condiciones. Uno, los vectores son linealmente independientes, o sea que esto requiere el concepto de independencia lineal. Y dos, me dice, generan a B. Esto requiere el concepto de combinación lineal y espacio generado. Entonces, jóvenes, yo no mentí cuando dije, vamos a necesitar en base y dimensión los conceptos previos de independencia lineal y de combinación lineal o espacio generado. Entonces, si yo tengo un conjunto de vectores que son linealmente independientes y me generan al espacio vectorial B, entonces son una base para B. Eso es, jóvenes, exactamente lo que significa base. Por ejemplo, si yo tengo tres vectores en R3 que son linealmente independientes y generan R3, constituirían una base para R3, ¿verdad? Le voy a poner una base para R3 sencilla. I, J y K. Son una base para R3, ¿verdad? Se lo muestro rápidamente. Son linealmente independientes. Al poner estos vectores en columna, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿cuánto da el determinante? 1. Es distinto de 0. Son LI, ¿verdad? Recuerden ustedes que todos los vectores de R3 se pueden expresar, ¿verdad? De la forma A en I, más B en J, más C en K. Es decir, puedo generar todos los vectores de R3 expresando esta combinación lineal propuesta con los vectores I, J y K. Entonces, damas y caballeros, I, J y K constituyen una base para R3. ¿Por qué? Por las dos razones que están en pantalla. Uno, son linealmente independientes, porque el determinante es distinto de 0 en el sistema cuadrado que se forma. Y dos, cualquier vector de R3, yo lo puedo generar a partir de la combinación lineal de la primera componente por I, más la segunda por J, más la tercera por K. Con esa idea en mente, le voy a consultar yo a usted. ¿Me podrá mencionar una base para R2? Y J. ¿Sí? Y J. Primero verificamos que sea en LI. Pongo en columna I es 1, 0. Pongo en columna J es 0, 1. El determinante está claro que es distinto de 0. Entonces son linealmente independientes. Y segundo, cualquier vector que pertenezca a R2, yo lo puedo expresar como A en I más B en J. O sea, como la combinación lineal, ¿verdad? De los vectores canónicos, con las componentes A y B acompañándolos respectivamente. Entonces, jóvenes, aterrizando, repito, ¿cuándo voy a tener una base? Cuando los vectores sean linealmente independientes y me generen al espacio al que pertenecen. Si no generan el espacio al que pertenecen completo, sino un subconjunto de ese espacio, entonces no son una base para el espacio, ¿verdad? Claramente dice ahí que debe cumplir las dos condiciones, ¿verdad? Para que sea entonces una base. Bien, bajo un poquito más. Aquí habla de las bases canónicas en general, ya lo mencioné, ¿verdad? Acá menciona una base canónica, mire, para los polinomios de orden n. 1, x, x cuadrado, x cubo, son linealmente independientes. Me dice para P3, los polinomios de orden 3. Ya habíamos visto que esos cuatro vectores, ¿verdad?, generan todos los polinomios de orden 3. Entonces a ese se le llama base canónica para los polinomios de orden 3. La base canónica para los polinomios de orden 2, jóvenes, serían los primeros tres términos, esto, ¿verdad? 1, x y x cuadrado. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes y todo vector se puede expresar de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿verdad? O sea, como combinación lineal.
de los vectores canónicos, 1, x y x cuadrado. Me menciona también una base canónica para M22, las matrices de 2 por 2. Aparecen, jóvenes, 4 matrices. Miren, 1, 2, 3, 4. Si yo coloco en columna esta matriz, lo hicimos el otro día en clase, ¿verdad? 1, 0, 0, 0. Si coloco en columna la segunda matriz, voy a cambiar color, miren. 0, 1, 0, 0. Y sigo con el resto, voy a tener 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Está claro que el determinante de esto es 1 y que es diferente de 0, jóvenes. Sí. Sí, ¿verdad? Y toda matriz de 2 por 2 se podría expresar como A por la primera componente, más B por la segunda, más C por la tercera, más D por la cuarta. Porque si se fijan, hay un 1 en cada posición donde yo necesito ubicar los coeficientes o las componentes más bien de la matriz. Por ejemplo, si yo quiero, le voy a llamar a esta, ¿verdad? Le voy a llamar a esta, miren, U, B, W y K. Me lo acabo de inventar la letra, ¿verdad? Si yo quiero generar, jóvenes, la matriz, por ejemplo, 2, 0, 3 y menos 1. En función de estas matrices, ¿cómo se escribiría la combinación lineal? Sería 2U, o sea, Comienza, U2, comienza 2 por 1. Muy bien, le acabo de subrayar en rojo, ¿verdad? Ahora voy B con por B. ¿Qué coeficiente debe B, tener B? B0, Más 0B, ¿verdad? otro B, Más. 3W menos K. ¿Están de acuerdo con el compañero que así sería la combinación lineal para generar esa matriz que me acabo de inventar en morado? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno. Le pego esto en Telegram entonces y seguimos avanzando. Acá habla sobre base para un subespacio de R3. Este ejercicio, jóvenes, me interesa bastante. Hay uno bastante parecido en la tarea, ¿verdad? Entonces, mire muy bien. Dice que encuentre una base para el conjunto de vectores que se encuentran en este plano. Y aparece un plano, ¿verdad? Dice 2x menos y más 3z igual 0. Me dice, repito, que encuentre una base. Si yo tuviera dos ecuaciones aquí, yo podría intentar llegar a la forma escalonada reducida, ¿verdad? Podría intentar, repito, ¿ocupaba algo, Ola? No. No. Ah, bueno, listo. Bien, entonces decía, jóvenes, que si tuviera dos ecuaciones, trataría de llegar a la forma escalonada reducida, pero solo tengo una. Entonces, permítame consultarle a usted. Aquí, ¿qué variable está más fácil de despejar que no lleva fracciones, jóvenes? La Y, Exactamente. La voy a pasar a la derecha, a ver si me creen todavía. 2x más 3z igual y. Entonces, despejé para una variable porque solo tengo una ecuación. Si tuviera dos ecuaciones, me tocaría hacer la forma escalonada reducida y despejar para la primera variable x y para la segunda variable que es y, ¿verdad? Cuando ya las tengamos, pero en este caso solo es una. Entonces, todo lo que corresponde a x, y y z en tres componentes como está aquí, miren, yo lo voy a expresar sustituyendo. X es x. ¿Quién es y ahora, jóvenes? 2x más 3z. 2x más 3z, ¿verdad? Y z sigue siendo z. ¿Cuántas variables ve usted en esta columna? 2. 2, ¿verdad? Entonces, permítame reescribir esto así, a ver si todavía me cree. Mire, le voy a poner x, 2x y 0 aquí. Más. Ahora voy a poner las componentes de z. No tienen el primero, es 3z en el segundo y es z en el tercero. La suma de esos dos vectores que tengo en verde, jóvenes, ¿estarán de acuerdo que me da lo mismo que tenemos en la fila anterior? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, lo que se hace para poder encontrar los vectores que forman una base es lo siguiente. Saco la x acá, mire, y ocupo los coeficientes de la x en esta expresión. ¿Cuáles serían los coeficientes? 1, 2 y 0. 1, 2 y 0. Más. Si hacemos lo mismo, pero para la z, ¿cuáles serían las componentes del vector? 0, 3 y 1. 0, 3 y 1.
Entonces, damas y caballeros, ahí en pantalla tenemos nosotros una base para ese plano. La base estaría formada por los vectores 1, 2, 0 y 0, 3, 1. Aclaro, dije tenemos una base. Y eso dice arriba el enunciado, vea. Encuentre una base para el conjunto de vectores que se encuentran en el plano. Esa base, jóvenes, no es única, es una base. Si quisiéramos generar otra, solo permítame que le voy a compartir esto mismo en Telegram, ¿verdad? Estoy ayudando a copiar para que nos seamos más rápido, ¿verdad? Borro esto un momento y tengo otra propuesta. Ayúdeme a despejar para Z. 3Z primero sería igual a ¿qué? O sea que Z sería igual a ¿qué? Muy bien, hija. ¿Será que me permite poner menos 2/3 de X más 1/3 de Y? Bien. Voy con la misma línea. Mire que X, Y y Z se expresen en función de lo que logramos despejar. X sigue siendo X, Y sigue siendo Y, pero despejamos Z. Aquí voy a poner menos 2/3 de X, mire, más 1/3 de Y. Me voy a ahorrar el paso de poner las dos columnas aquí, porque voy a hacer esto, mire. A ver si sale, a ver si sale. O como dicen los jóvenes, a ver si no sale guaya, ¿verdad? ¿Qué coeficientes, damas y caballeros, tiene la X en el primer elemento? 1, Y en el segundo elemento aquí, ¿qué coeficiente tiene la X? 0, 0 porque no aparece. Muy bien. Y en la tercer componente, ¿qué coeficiente tiene la X? menos 2/3. Menos 2/3. De manera similar, le pregunto, diunso, como dicen los muchachos, ¿cuáles son los coeficientes del vector que acompaña a Y? 0, 1 y más 1/3. ¿Esta base se ve igual que la anterior, sí o no? Puede ver la imagen en Telegram, ¿verdad? No, no sé igual. No se ve igual. ¿Por qué no se ve igual, profesor? Porque son dos bases diferentes. Por eso no se ve igual, ¿verdad? Creo que ya vio que podríamos encontrar una tercera base, ¿verdad? ¿Para qué variable no hemos despejado todavía, jóvenes? Para X. Para X. Para X, correcto. 2X sería igual a Y menos 3Z. Si ese 2 lo paso a dividir, ya tengo otra forma de expresar esto mismo que tenemos aquí como combinación lineal y obtener dos vectores, ¿verdad? Entonces, por eso el enunciado, damas y caballeros, decía que encuentre una base, porque en este caso podemos encontrar por lo menos tres bases, ¿verdad? Les recuerdo que la base tiene que cumplir dos condiciones. Una, que los vectores sean linealmente independientes y dos, que los vectores generen a lo que estamos hablando, en este caso, al subespacio de R3, que es conocido como plano, ¿verdad? Esos dos vectores generan un plano, ¿por qué? Si yo hago el producto cruz, tengo un vector normal al plano. Y si yo tomo un punto de cualquiera de los dos vectores, con el punto y el vector normal, ya puedo encontrar la ecuación del plano, ¿verdad? Entonces generan el plano. Si apareciera entonces, damas y caballeros, una sola ecuación, despeje para la variable que usted quiera y plantea la combinación lineal como hicimos en pantalla. Borro esto entonces, porque ya se lo compartí en Telegram, bajo y le muestro que el libro dice lo mismo, ¿verdad? Miren, aquí está una propuesta del libro, ¿verdad? Despejan para Y. Se expresa así, miren, primero ponen la X aquí, la Z acá, después sacan X y Z de factor común para tener los dos vectores, ¿verdad? Estos dos vectores constituyen una base que generan a pi y son linealmente independientes. ¿Cómo sé? Uno no es múltiplo escalar del otro, ¿verdad? No hay ningún número que multiplicado por 0 me dé 1, ¿verdad? No hay ningún número que multiplicado por 0 aquí, mire, me dé 1. O sea que uno no es múltiplo escalar del otro. Son linealmente independientes y generan, ¿verdad? En este caso, el plano al que pertenecen. Ahí está. Aquí aparece. Ingeniero, Sí, una pregunta. dígame. ¿Pi solo es el nombre de la base o es que me quedé pensando, ¿por qué generan a pi? ¿O solo es el nombre de la base? Aclaración. Todos los planos en R2 recibían el nombre de pi. Por ejemplo, pi1. Si tengo otro plano que tiene esta forma, le llamamos pi2. Las rectas en la segunda unidad se llamaban, esta recta, por ejemplo, se llamaba L1, ¿verdad? Esta otra recta que va por acá se llamaba L2. ¿De acuerdo, hijo? Sí, ingeniero, gracias. A la orden. Entonces, cuando dice que generan a pi, es que generan al plano pi, no al número 3.1416, ¿verdad? Por si acaso esa era la confusión, hijo.
Bien. Acá dice el teorema 551 que n vectores, B1, B2 hasta Bn, es una base para B. Si B pertenece al espacio B, entonces existe un conjunto único de escalares C1, C2, Bn, tales que B se puede expresar como C1, B1 más C2, B2 más Cn, Bn. Ese, jóvenes, no es el concepto de combinación lineal. Sí, ¿verdad? C1, B1 más C2, B2 hasta llegar a Cn, Bn es el concepto en esencia de combinación lineal. Pero ahí me lo están igualando a B, no a 0, ¿verdad? Eso tiene que ver con espacio generado. Cuando queríamos encontrar el espacio generado, les recuerdo que en vez de 0, 0 poníamos XY si era R2, o poníamos XYZ si era R3, ¿verdad? Entonces aquí está mezclado, jóvenes, el concepto de combinación lineal con el de espacio generado. Pero técnicamente es lo mismo, ¿verdad? Técnicamente es lo mismo. Necesito que los n vectores sean linealmente independientes y que generen a lo que me están mencionando, ya sea R2, R3, una recta, un plano, etcétera, ¿verdad? Acá tengo otro teorema que dice que si U1, U2 hasta UM y B1, B2 hasta Bn son bases en un espacio vectorial B, entonces M debe ser igual a N, ¿verdad? Es decir, cualesquiera dos bases en un espacio vectorial B tienen el mismo número de vectores. Lo pudimos ver, jóvenes, en el ejemplo anterior, ¿verdad? Para ese plano encontramos dos vectores despejando para Y, dos vectores despejando para Z, y encontraríamos dos vectores despejando para X también, ¿verdad? Bien, bajo un poquito más por aquí. Acá habla sobre dimensión. Un asterisco en esta parte, jóvenes. Dice, si el espacio vectorial B tiene una base con un número finito de elementos, entonces la dimensión de B es el número de vectores de todas las bases y B se denomina espacio vectorial de dimensión finita. De otra manera, B se denomina espacio vectorial de dimensión infinita. Si B es el vector 0, entonces se dice que B tiene dimensión 0. Aclaremos un poco esto. En mis palabras, ¿qué es la dimensión de un espacio vectorial? Es el número de vectores que lo generan, punto. Número de vectores que lo generan, punto. Para generar algo, acordamos que yo necesito tener vectores linealmente independientes, ¿verdad? Si yo tengo dos vectores linealmente independientes, en R2 generan todo R2. Entonces R2 tiene dimensión 2. Usted lo sabe porque es R2, ¿verdad? R3 tiene dimensión 3, lo sabe por el número 3. Pero para R3, para poder generar todo R3, yo necesito tres vectores que sean linealmente independientes. Si tengo tres vectores linealmente independientes, genero R3. Entonces R3 tiene dimensión 3, porque se ocupan tres vectores linealmente independientes para generar todo el espacio R3. A eso se refiere, jóvenes, esta definición, ¿verdad? Acá me dice, mire, que la dimensión de Rn son n vectores. Entonces, basándonos en este, ¿cuál es la dimensión para R2? Dos. 2, porque ocupa dos vectores. ¿Y para R3? 3. 3, porque ocupa tres vectores, ¿verdad? Pasamos ahora, jóvenes, a los polinomios de orden n. Les recuerdo que para poder generar los polinomios de orden n, ocupamos n más 1 vectores. ¿Por qué? Si yo quiero, por ejemplo, los polinomios de orden 2, yo necesito por lo menos tres vectores para generarlos. 1, x y x cuadrado. Mire, 1, 2, 3. Eso me lleva a n más 1 vectores, ¿verdad? Si esos vectores son de la forma canónica como está propuesto, pues voy a tener tres vectores para P2. Tendría 4 vectores para P3. Tendría 5 vectores para P4 y así sucesivamente. Entonces, vea, me dice por aquí que la dimensión de los polinomios de grado n siempre va a ser n más 1. ¿Por qué? Yo ocupo n más 1 vectores linealmente independientes, como el ejemplo verde, ¿verdad? Para poder generar los polinomios de ese orden. Si quiero generar P1, los polinomios de grado 1 sería 1 y x, ¿verdad? La base más simple, 1 y x. Son dos vectores. Si quiero generar R3, ocuparía 1x, x cuadrado y x cubo. Serían 4 vectores. Entonces yo pregunto, si quiero generar los polinomios de orden 5, ¿cuántos vectores ocupamos? 6. 6, ¿verdad? Y listo.
Bien, acá menciona la dimensión de las matrices de M por N. Vea que no son las menores, son las matrices de M por N. Dice en Mn se A sub IJ la matriz de M por N con un conjunto, con un 1, perdón, en la posición IJ y 0 en otra parte. Es sencillo mostrar que las matrices A sub IJ para I1, 2 hasta M, J1, 2 hasta M, forman una base. Nosotros acabamos de ver una base bien sencilla para las matrices de 2 por 2, ¿verdad? Un 1 en la posición 1, 1, 0 en las demás. Un 1 en la posición 1, 2, 0 en las demás. Un 1 en la posición 2, 1, 0 en las demás y así sucesivamente. A eso se refiere ahí, ¿verdad? Material cuando me dice que en Mn todo conjunto de matrices que tengan un 1 en la posición IJ y 0 en la otra parte van a ser una base para Mn. Entonces, si la matriz es de M por N, como por ejemplo de 2 por 2, ¿cuántos elementos tiene? 4. 4. Por eso me dice que la dimensión, mire, es M por N. Si yo tuviera una matriz de 2 por 3, voy a poner aquí, mire, A, B, C, D, E y F. 2 por 3 dije, ¿verdad? ¿Cuántos elementos tiene? 6. 6. Sería de dimensión 6. Me está diciendo, si tengo una matriz de 5 por 4 y solo me preguntan la dimensión, no ocupo escribir todas las matrices de 5 por 4. Multiplico 5 por 4, debe tener 20 vectores. Tendría dimensión 20 entonces, ¿verdad? La dimensión de las matrices de M por N es M por N, punto. Para recordarle eso, fíjese, vamos a inmortalizar esta página también allá en Telegram, ¿verdad? Es que, oiga bien, al principio suena un poco confuso esto, porque si me dijeran a mí, ¿qué dimensión tienen, por ejemplo, las matrices de 3 por 10? Usted empezaría a hacer números en el cerebro y ya juega, pucha, ¿y cuántos vectores pueden encontrar? Y ahí perdimos una hora ya, ¿verdad? Solo le están preguntando la dimensión. Las matrices de 3 por 10 tienen 3 filas y 10 columnas. Tienen 30 elementos. La dimensión debería ser 3 por 10, o sea, 30 elementos. Ahí está. Bueno, borro esto, jóvenes, porque estamos hablando un poquito sobre dimensión. Base y dimensión, ¿verdad? Acá tengo un teorema, miren, jóvenes. Esto es derivado de lo anterior, pero hay que mencionarlo. Suponga que la dimensión de B es n. Si U1, U1, U2 hasta UM es un conjunto de M vectores linealmente independientes, entonces dice que M debe ser menor o igual que N. ¿Por qué razón? Acabamos de mencionar que en R2 yo puedo tener a lo más 2 vectores linealmente independientes, ¿verdad? Yo puedo tener en R3 a lo más 3 vectores linealmente independientes. Para poder tener una base, mencionamos que yo ocupo que los vectores sean linealmente independientes y que generen al espacio de interés. Entonces, no puedo tener 4 vectores en R3 que formen una base, ¿verdad? En R3 puedo tener hasta 3 vectores que sean linealmente independientes para que generen todo R3 y constituyan una base para R3, ¿verdad? Ahí me dice claramente, ¿verdad? Entonces que M tiene que ser menor o igual que N, no puede ser mayor, ¿verdad? R3 tiene dimensión 3. Significa que no puedo tener 4 vectores ni 5 vectores, ¿verdad? Bien, entonces permítame que eso también se lo pego en Telegram para que recuerde que lo mencionamos en la pantalla. Y bajamos. Dice sea H un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita B, entonces H tiene dimensión finita y la dimensión de H es menor o igual que la dimensión de B. Eso habla, jóvenes, sobre subespacios. Nosotros acabamos de ver un subespacio hace como 6 minutos en la pantalla, ¿verdad? Era una recta, un plano. Un plano que pertenece a R3. La dimensión de R3, ¿cuál era, jóvenes? 3. Lo voy a poner aquí, mire, 3. La dimensión del espacio vectorial, ¿verdad? R3 es 3. Nosotros teníamos un plano. ¿Recuerdan cuántos vectores salieron como base de ese plano? 2. Exactamente. ¿2 es menor o igual que 3? Sí. Sí, ¿verdad? Exactamente, jóvenes. A eso es que se refiere el teorema. Permítame que un compañero pregunte algo. Ah, sí. Listo. Está bien, hijo. Está bien. Entonces, repito, ¿verdad? Eso es lo que dice el teorema. Se lo muestro rápidamente con la base que encontramos para un plano hace poco que pertenecía a R3, que tiene dimensión 3. Pero encontramos 2 vectores de 3 formas diferentes, ¿verdad? Que forman una base para ese plano. Por eso dice que la dimensión de un subespacio es menor o igual que la dimensión del espacio al que pertenece. No puede ser mayor, ¿verdad? No puedo decir que la dimensión de un plano es 4 y que pertenecen a R3. No, no puedo, ¿verdad?
Siempre es menor o igual, dice el teorema. Borro esto porque ya se lo pedí en Telegram. Aquí solo le comento, ¿verdad? Acá decía, ¿verdad? En el material, no sé si lo vio usted, que tuvieran cuidado cuando apareciera este símbolo. Este símbolo, algunos que llevan cálculo lo conocen. ¿De qué es este símbolo? Exactamente. Iba, Entonces, el cuidado que hay que tener, me dice, es que los ejercicios que tienen ese símbolo tienen cálculo. Aquí habla, por ejemplo, de polinomios continuos en un espacio finito. Le adelanto que el coordinador no pone cosas de cálculo en vectores porque son clases que se pueden llevar a la par, ¿verdad? Incluso alguien podría solo llevar vectores este periodo y no haber llevado cálculo, ¿verdad? Si usted quiere hacer algunos ejercicios que llevan cálculo porque usted ya llevó cálculo, está bien, no hay problema. Pero lo ideal sería, ¿verdad? Hacer ejercicios que en este momento no lleven de cálculo, porque estamos en vectores, ¿verdad? Bien, baja un poquito más por aquí. Ah, miren, jóvenes. Este ejercicio de acá también me parece interesante y se parece con el que teníamos antes nosotros de un plano. Recuerdan que esto que estoy marcando aquí, esto que estoy marcando aquí yo, en R3, es ecuación de un plano, ¿verdad que sí, jóvenes? Sí. Se parece mucho con el plano de que ya trabajamos, ¿verdad? Si yo quisiera una base solo para X, 2Y y menos Z, ¿qué procedimiento seguiríamos? Despejar cada variable para encontrar todas las bases. Despejar una variable para encontrar una base, hijo. No ocupo todas las bases, ¿verdad? Si me di a entender mal antes, pues discúlpenme, ¿verdad? Pero, insisto, si yo quiero encontrar una base, debo despejar para una variable y hacer lo que hicimos hace como 10 minutos, ¿verdad? Nada más. Acá me dice que encuentre una base y la dimensión para el espacio solución de ese sistema homogéneo. Entonces, oiga bien, si solo fuera, jóvenes, si solo fuera esa ecuación que tengo en el recuadro ese anaranjado, yo despejo para una variable, cualquiera de las tres. Hago lo que hicimos hace como 10 minutos, ¿verdad? Y ya tengo una base. Le adelanto, serían dos vectores, ¿verdad? Si yo quisiera una base solo para el segundo, perdón, solo para la segunda ecuación que aparece ahí del plano, la que está abajo, 2x menos y más 3z igual 0, sucede lo mismo. Yo puedo despejar para una de esas variables y encontrar una base. Le adelanto, serían dos vectores. Pero acá, vea lo que me dice. No me dice que encuentre una base para ese plano primero o para ese plano segundo. No. Dice para el espacio solución de ese sistema homogéneo. Entonces, primero hay que resolver este sistema homogéneo que tenemos propuesto aquí, ¿verdad? Y cuando ya tenemos una solución, vamos a encontrar entonces cuáles son los vectores que lo generan. Entonces, fíjese muy bien, dos planos que no son paralelos se cortan en una recta. ¿Cómo le puedo mostrar eso rápidamente? Mire para el techo un momentito. Para el techo, ingeniero, Simón, la unión del techo con cualquiera de las paredes que usted tiene, ¿verdad que es una línea, jóvenes? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, la solución para dos planos que no son paralelos es una recta. En la primera unidad, les recuerdo, nosotros habíamos llegado ya a tener, por ejemplo, 1, 0, 3, 0, 1, 2, acá 0, 0, 0. Si teníamos un 0 aquí a la derecha, teníamos infinitas soluciones y parametrizábamos, ¿verdad? Pero vea que me quedaba aquí, me quedaban dos ecuaciones que ya tenían la forma escalonada reducida aquí, o sea, la matriz identidad. Entonces, la propuesta, mire, en el material, la propuesta es la misma. Acá yo tengo los coeficientes, mire, 1, 2 y menos 1. Acá yo tengo 2, menos 1 y 3. Aquí están. Esa sería la matriz A. Pero como no es cuadrada, yo no puedo hacer determinante para ver si son LI. Entonces lo que debo hacer es matriz aumentada de Gauss. ¿Pero qué le pongo a la derecha? Mire, lo que tengo aquí a la derecha, 0 y 0, porque es un sistema homogéneo. Hago operaciones, mire, hasta llegar a la forma escalonada reducida. En este caso, es la matriz identidad de un grado menos, ¿ven? No es de R3, sino de R2, ¿verdad? Matriz identidad. Allá tengo 1, 0, 0, 1. Reescribimos, jóvenes. Eso sí debo aclararlo aquí en pantalla, ¿verdad? Reescribimos estas ecuaciones diciendo X más 0y, ¿verdad? Más Z igual 0. ¿Están de acuerdo cómo reescribir la primera ecuación? Sí. sí. ¿Cómo reescribiríamos la segunda, jóvenes? Esta. Y menos Z igual 0. Así es, y menos Z igual 0. ¿Cuál es la variable común que tengo aquí en estas ecuaciones nuevas? Z. Z. Muy bien, entonces despejamos para X.
¿Qué obtengo de aquí si despejo para X? Negativo Z. Negativo Z. Menos Z, y si despejo para Y, Positivo Z. y si digo que Z es igual a Z, ya logra ver usted esto mismo que tenemos aquí. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cuáles son los coeficientes que debe tener esto con Z entonces, jóvenes? Negativo 1, 1 y 1. Exactamente. Entonces, ¿cuántos vectores ve usted aquí? 1. 1. Dice una base, para eso es menos 1, 1, 1. Como es un vector, tiene dimensión 1. Si fueran dos vectores, como ocurrió antes en el plano, tendría dimensión 2. Si fueran tres vectores, tendría dimensión 3. Entonces, repito, la dimensión es el número de vectores linealmente independientes, número mínimo de vectores linealmente independientes que me generan a lo que pertenecen, en este caso, a la solución de ese sistema homogéneo. Repito, jóvenes, porque esto aparece en la tarea y generalmente aparece en la evaluación, ¿verdad? Me dice que encuentre una base y la dimensión, por ejemplo, de un plano. X más 2Y menos Z igual 0. Ya vimos el procedimiento. Hace como 15 minutos, ¿verdad? Me pueden dar dos o más ecuaciones. Generalmente el coordinador pone dos. Se lo estoy mencionando con tiempo, ¿verdad? Entonces, si lo que tengo yo ahí son dos ecuaciones, necesita matriz aumentada como está ahí en pantalla. Cuando ya tenga usted la matriz aumentada como está en pantalla, ¿verdad? Y llegue a la forma escalonada reducida, reescribe las ecuaciones como tengo yo en morado. Despeja para la variable común, ¿verdad? Y luego vea cuántos vectores tiene. En este caso salió un solo vector porque solo está la variable z. Si después de llegar a la forma escalonada reducida inevitablemente tuviéramos dos variables, entonces sacaríamos dos vectores como hicimos en el ejemplo del plano, ¿verdad? Pero en este caso, una recta solo requiere un vector que sea paralelo a la recta para generarla, ¿verdad? Entonces, ¿tiene sentido lo que hicimos en ese ejercicio, jóvenes? Sí. Ingeniero, o sea que para las bases que encontramos en el ejercicio anterior sería de dimensión 2, porque E- encontramos dos vectores. Exactamente, Brian, muy bien. Ah, Voy a ok. borrar esto y me regreso para que vean lo que dijo Brian, ¿verdad? Ya regresamos al ejemplo 11, ¿verdad? Estábamos nosotros exactamente aquí, ¿verdad? Mire, una base para el subespacio de R3 que aparece aquí, ¿verdad? Que es un plano. Entonces lo que dice Brian es, bueno, profe, como aquí encontramos dos vectores, mire, 1, 2, entonces tiene dimensión 2. Sí, exactamente, tiene dimensión 2. Yo lo mencioné hace poco también y no voy a borrar la dimensión 2, mire. Lo mencioné hace poco también cuando estábamos viendo, déjeme ver, por aquí apareció un teorema aquí, ¿verdad? Cuando aparece la dimensión. Dije, hace poco nosotros vimos un plano que pertenece a R3. Entonces el espacio era R3, tiene dimensión 3. Y pregunté, ¿cuántos vectores encontramos? Dijeron 2. Entonces la dimensión era 2. Es lo mismo, ¿de acuerdo, Brian? Sí. Bien. Entonces estábamos en el 5.11, ya casi nos vamos, paciencia, ¿verdad? Acá, miren, jóvenes, sucede exactamente lo mismo. Cuidado, ¿verdad? Tengo un sistema homogéneo y me dice que encuentro una base para el espacio solución. A veces, jóvenes, los muchachos no hacen el procedimiento y me dicen, profe, mire, aquí yo debo tener tres vectores, me dicen. Los vectores son estos, estos y estos. La respuesta es no, porque no hemos llegado a la forma escalonada reducida. Después de trabajar esto a la forma escalonada reducida, me dice el libro, llegamos a esto. Como llegamos a esto, observen, me queda una ecuación, no tres. La ecuación que me queda es 2x menos y más 3z igual 0. ¿Eso es ecuación de qué, jóvenes? De un plano. Un plano. De un plano. Nosotros acabamos de ver que para un plano ocupo dos vectores, ¿verdad? Entonces se despeja para una variable, cualquiera de las tres que usted guste, se expresa la combinación lineal con las variables que sí aparecen, ¿verdad? Y en este caso aparecen dos vectores, mire, 1, 2. Entonces, la solución para este sistema de 3x3 homogéneo tiene dimensión 2, porque resultan dos vectores después de haber logrado llegar, jóvenes, a la forma escalonada reducida, no antes, ¿verdad? Antes no puedo decir si tiene dimensión 1, dimensión 2 o dimensión 3, ¿verdad? No puedo. Necesito llegar a la forma escalonada reducida, como lo hace el libro en este caso, y luego ver cuántos vectores son los que tengo para decir
Tengo un vector, entonces es dimensión 1. Tengo dos vectores, es dimensión 2. Tengo tres vectores, sería dimensión 3. Acá aparece otro teorema que dice que cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes en un espacio vectorial de dimensión n constituyen una base para B. N vectores coincide con la dimensión n del espacio vectorial, es decir, ocupo 3 vectores linealmente independientes para generar R3. Ocupo 4 vectores linealmente independientes para generar R4. Ocupo 5 vectores linealmente independientes para generar R5 y así sucesivamente. Aquí aparece el resumen, miren, en la página 357, mire, como calibre de pistola, ¿verdad? Y por aquí aparecen los ejercicios. Miren, en la página 358 aparecen ejercicios. En la primera parte, jóvenes, del 1 al 14, dice que determine si el conjunto dado es una base para el espacio vectorial al que se refiere. ¿Qué requisitos debe cumplir algo para ser base, jóvenes? Eran dos. Recuérdame cuáles eran para resumir la clase de hoy. Tienen que ser linealmente independientes y tienen que generar a B. Exactamente, Diego, muy bien. Acá me hablan que el espacio vectorial de interés es los polinomios de orden 2. ¿Cuántos polinomios tengo aquí? 2. Ajá, pero hace poco discutimos cuántos polinomios se requieren para generar P2. ¿Alguien recuerda cuántos eran? 3. Sí, ¿verdad? Dijimos que era n más 1. Entonces, con dos vectores no puedo generar P2. Qué fácil, ¿verdad? Llegamos a otro un poquito más avanzado. En el tercer ejercicio, mire cuántos vectores tengo. 3. Tengo 3. No es que ya generan P2. No, cuidado, ¿verdad? Porque el problema me dice que determine si ese conjunto es una base. Entonces ya tengo 3 vectores. ¿Podrían generar P2? Sí. ¿Cuál es el requisito que deberían cumplir para que sí generen P2 entonces? Que sean como los vectores. Independientes. Linealmente independientes. ¿Cómo podríamos ver si estos vectores son linealmente independientes? ¿Me lo puede editar en columna el primero, por favor? Menos 3, 0, 0. No. 0, negativo 3 y 0. Sí. 0, menos 3 y 0. Acá una pequeña aclaración. Yo acostumbro poner los polinomios así. Ax cuadrado más bx más c, ¿verdad? El libro acostumbra ponerlo al revés. Digo por si usted ve los ejemplos del libro. Pone c más bx más a por x cuadrado. Yo quisiera quedarme temporalmente con esta forma, ¿verdad? Entonces los coeficientes de x cuadrado es 0, de x es menos 3 y el término independiente es 0. Si vamos al segundo vector 1 y x cuadrado, ¿qué coeficientes tiene en columna? 1, 0, 1, 1. 0, 1. 1, 0 y 1. Y el tercer y último vector, comenzando por x cuadrado, ¿qué coeficientes tendría? 1, 1, 0. 0 y negativo 5. 1, 0 y menos 5. Ahí se forma un sistema cuadrado. Yo le pregunto a usted, si el determinante es 0, ¿serían LI o LD esos tres vectores? LD. Si son LD, ¿podrían ser una base para P2, sí o no? No. No, si el determinante fuera distinto de 0, serían LI y constituirían una base para P2. ¿Tiene sentido entonces, damas y caballeros, lo que piden entre el ejercicio 1 y el 14? Sí. Vamos a verificar que sean LD los vectores y que sean los vectores que requiero para generar lo que me piden, ¿verdad? Bueno, borro esto. Solo quiero dar la idea de qué ejercicios trabajar, ¿verdad? Eso es del 1 al 14, ¿verdad? Mire, del 15 en adelante. Me dice encuentre una base, no la base, una base en R3 para el conjunto de vectores en este plano. Aquí tengo un plano, aquí tengo un plano. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes, si lo que tengo es un plano? Despejar una Esperar por una variable. variable. Despejar una variable y hacer ¿qué? Un vector. X, con No, X, Y, Z. un vector queda o son dos si es un plano, hijo. 2 2. vectores. Dos. Van a ser dos vectores, muy bien. Acá en lo siguiente lo que tengo es una recta. Acabamos de ver que la solución para dos planos era una recta. ¿Cuántos vectores resultaron para generar una recta? ¿Lo recuerdan? ¿No 1. recuerdan que era 1 menos 1 y 1, que era un solo vector? Le repito, una recta se puede generar a partir de un vector. Entonces, la base para un plano siempre son dos vectores. La base para una recta siempre es un vector. Es más, le digo ya cuál es el vector, ¿verdad? 2
menos 2, 3. Y acá, 3, menos 2, 1. Recuerden que los coeficientes de x, y, z correspondían al vector director de la recta, ¿o ya lo olvidaron? Sí, Sí, ¿verdad? Bueno. Entonces, damas y caballeros, esa sería la idea para comenzar a trabajar ejercicios a partir de la página 358. Para que algo sea base, necesita cumplir dos requisitos. Uno, que los vectores sean linealmente independientes, y dos, que generen lo que quieren que yo compruebe si forman una base o no. Si es en R2, que generen R2. Si es en R3, que generen R3. Si es un plano, que generen el plano. Si es una recta, que generen la recta, y así sucesivamente. Por hoy fue suficiente información. Que tengan buen día y seguimos mañana, jóvenes.